Hola Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está Daniel? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¿Vos? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Vamos a esperar que vayan entrando. Hola Gabriel, buenas tardes. Hola Daniel, hola Alberto. Bueno, estaremos esperando que lleguen los Ah, demás invitados. hola Alba, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Hola Gloria, buenas ¿Cómo los está tardes. tratando? ¿Cómo los trata esta pandemia? Buenas tardes, Hola Silvina, ¿cómo estás? muy bien, acá ansiosa por escucharte. Eh, es interesante como hoy estaba charlando, ¿no? Del tema del Día del Padre, que es algo que tendríamos que nosotros empezar a viralizar esto, ¿no? Del Día del Padre, que sea realmente un día que tenga sentido. Yo ahora voy a contar un poco por qué es el día, por qué festejamos en el mundo. En el mundo no, en muchas partes, muchos países del mundo se festeja el Día del Padre, por qué se institucionalizó. De hecho, el Día de la Madre no se festeja en todos lados. Yo sé que en Colombia, México, Venezuela, Ecuador se festeja en mayo el Día de la Madre. No, eso sí, no sé por qué, pero no sé ni siquiera por qué nosotros festejamos el Día de la Madre esos días, tal vez alguien lo sepa, y Por por el qué Día de la allá se Virgen, festeja. ¿Eh? es por el Día de la Virgen, el 8 de mayo creo. Ah, allá, En Uruguay, por ejemplo, en varios países. claro, claro. ¿Y acá? Ah, no, no sé. Acá siempre todo al revés. Así parece, así Sí. parece. Voy a aprovechar este momentito para pasar un aviso. La ¿Cómo no? licenciada Gloria Salvadores, que nos está acompañando, es quinta generación del coronel Ángel Antonio Salvadores, oficial del Ejército de los Andes. Pronto Ah, va a dar una charla en los perfecto. encuentros nuestros nominados. Felicitaciones, realmente. Bueno, transcurrido el tiempo estipulado, damos comienzo formal a esta reunión. Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos hoy en un día con mucho contenido sanmartiniano. Vamos a iniciar este encuentro, voy a leer la currícula. Historiador Alberto Eduardo Fonticelli, vicepresidente del Movimiento Sanmartiniano, desarrolla diferentes actividades relacionadas con la divulgación de la historia argentina en micros culturales de radio, medios escritos y en diferentes páginas de la web. Cursó estudios en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Económicas y Bellas Artes, en la Universidad del 3 de Febrero, licenciatura en Ciencias Políticas, profesorado de Historia Joaquín B. González. Es autor del libro El Señor San Martín, algo que en el colegio no nos contaron, de editorial Duncan. Y este año editó Historias breves de nuestra patria, con la editorial Autores de Argentina. Sus ensayos 237 años después y 100 años para la conformación de una América independiente. Participó como expositor en las primeras, segundas y quintas jornadas sanmartinianas organizadas por la Argentina con su trabajo Guayaquil, el encuentro que selló el destino de América y el impacto del cruce de los Andes en la estrategia emancipadora sanmartiniana. Y en las primeras jornadas internacionales de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, con su trabajo La Guerra de Zapa, Estrategia Sanmartiniana. Actualmente está terminando su libro Historia y origen de la expedición oficial del cruce de los Andes 2019, invitado por el gobierno de San Juan y Paso de los Patos, Las Yaretas. Sus trabajos y videos sobre historia se pueden encontrar en su canal de YouTube, Alberto Eduardo Fonticelli Historia. Ahora sí, cedo la Marina Soria Lares. Por favor, abrí tu micrófono y te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Gracias Daniel Lanfranchi por la conducción.
Es para mí un placer contar con la presencia de ustedes en este día, donde escucharemos sobre la silenciosa vida de Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada, la infanta mendocina, al decir del general San Martín. Semblanza que con su palabra nos dará a conocer Alberto Ponticelli, a quien conocí hace varios años en Mendoza, en un congreso de historia en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, donde tuve el gusto de asistir a la exposición de su importante ponencia. En el transcurso de los años fuimos cultivando y creciendo nuestra amistad. Así nos encontró el momento de asumir la conducción a nivel nacional como presidente y vice de la directiva del movimiento sanmartiniano, junto a todos los miembros que lo componemos. Durante este tiempo recibí de Alberto Ponticelli su incondicional apoyo, muestra absoluta de fidelidad, compañerismo, comprensión, contención y sobre todo compromiso con la causa sanmartiniana. Realmente me emociona hablar de un gran amigo. Con su apoyo alcanzamos muchas metas, logrando los objetivos que nos habíamos fijado, llevar adelante los ideales y los valores legados por el libertador San Martín, como también el exponencial crecimiento de nuestro movimiento a nivel nacional. Pero también debo ser justa y agradecida en reconocer que con él y el trabajo fecundo y patriótico de los representantes provinciales y de sus respectivas comisiones y de las delegaciones que componen este movimiento dentro de los territorios de la Argentina, se hizo posible que lográramos alcanzar nuestro proyecto educativo. Hablar de Alberto Ponticelli para mí es fácil, y realmente es un lujo gratificante, así como reconocerle las aptitudes de escritor, ensayista, historiador, poseedor de un gran sentido común, un gran caballero, alegre, muy, muy alegre, ecuánime, con chispa, honesto, colaborador, hombre de paz y sanmartiniano, y en lo personal, gran padre y esposo. Realmente estoy muy agradecida de haber conocido a este ser excepcional al que quiero, admiro, respeto y valoro muchísimo. Y no quiero ser más extensa, los invito para que escuchen la disertación del señor vicepresidente del movimiento sanmartiniano, mi amigo Alberto Ponticelli. Y para terminar, un deseo. Ojalá que el Congreso de la Nación, donde existen varios proyectos, tanto de senadores como de diputados de Mendoza y de otras provincias, e incluso el mío, que soy una humilde servidora, que de una vez por todas se apruebe que el 24 de agosto sea el Día Nacional del Padre Argentino. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo seguir después de esto, ¿no? Muchas gracias, Mercedes. Gracias por tus palabras. La verdad que sabés que el sentimiento es mutuo. Y bueno, no me queda más nada que agradecer que hayas confiado en mí, el haberte acompañado todos estos años en el movimiento sanmartiniano, y traté de hacer lo mejor que pude. Y es fácil al lado de una persona como vos que tiene tanto empuje y tanto amor por la patria y por el padre de la patria. Por eso, bueno, quiero agradecer a la licenciada Alba Marina Soria Lanes por este espacio que me brinda, por su amistad y compañerismo de estos años, y que yo como presidente he transitado al lado de ella, y gracias por tus palabras. También quiero agradecer al señor Daniel Lanfranchi por su amabilidad, su colaboración, al habernos seguido en su plataforma virtual Zoom. Pero para comenzar este tema, justamente de lo que estaba hablando Mercedes, ¿por qué debemos celebrar el Día de la Patria en honor a un guerrero norteamericano? Esto viene que a principios del siglo XX... El Día del Padre. El Día del Padre, perdón, el Día del Padre, sí. Vengo corriendo con otras cosas. Exacto, ¿por qué debemos celebrar el Día del Padre en ese día?
como decía, allá en Estados Unidos, por allá por 1909, una mujer llamada Sonora Smart eh, quería homenajear a su padre, William Smart, que había sido un guerrero de la Guerra Civil de Estados Unidos y que había enviudado después de que naciera su sexto hijo y había criado los 6 hijos totalmente solo. Ella lo quiso homenajear justamente el Día del Padre, nombrando el día de su cumpleaños. Y esto medio como que se institucionalizó, no solo en Estados Unidos, sino, como siempre, copiando a los Estados Unidos, otros países del mundo, incluyendo el nuestro. Ahora veamos por qué es interesante que nosotros, como argentinos, lo celebremos el 24 de agosto. Y a esta charla que voy a comenzar ahora, que justamente es el nacimiento de esta mujer tan especial en la vida del Libertador. Por eso el título de la charla es La silenciosa vida de Mercedes Tomasa San Martín y Escalada. Pero, ¿por qué silenciosa? ¿Por qué titulé silenciosa? Simplemente porque fue una mujer de un bajo perfil, pero y que poco se ha hablado de ella por ese bajo perfil, pero fue una mujer ejemplo de grandeza, de solidaridad y auxilio hacia su padre, a quien acompañó religiosamente hasta las últimas horas de aquel 17 de agosto de 1850. No cabe duda que Mercedes Tomasa de San Martín fue una de las mendocinas más famosas, pero no por muchos conocen los pormenores de su vida. Digamos que su padre va a decir, aunque es verdad que todos mis anhelos no han tenido otro objeto que el bien de mi hija amada, debo confesar que la honrada conducta de esta y el constante cariño y esmero que siempre me ha manifestado ha recompensado con usura todos mis esmeros, haciendo mi vejez feliz. Aquel 24 de agosto de 1816, hace exactamente hoy 204 años, nace en Mendoza Mercedes Tomasa San Martín y Escalada. Su padre, don José, se encontraba organizando en ese momento el ejército que cruzaría los Andes y liberaría Chile y Perú. Su madre, Remedios, fue asistida en el parto por doña Josefa Álvarez, quien sería la madrina. Su padrino había de ser José Antonio Álvarez Condarco, aquel tucumano fiel granadero a las órdenes de su padre. Antes de partir hacia Chile, cruzando los Andes, el general San Martín decide enviar a Remedios y a Merceditas a Buenos Aires, por el temor de una posible derrota en las batallas que iba a emprender del otro lado de la cordillera, lo que podía provocar una invasión del ejército realista hacia Mendoza. San Martín por este motivo no pudo acompañarlas, pero el mismísimo general Belgrano es el que dispone una escolta de 6 soldados a las órdenes del general José María Paz, para protegerlos y dejarlos en brazos de sus abuelos, o el padre de Remedios, abuelo de Merceditas, José Escalada y Tomasa Quintana. Después de Chacabuco en Maipú, el Libertador volvería a ver a su esposa e hija, pero lamentablemente San Martín estaba casado con la guerra y debía regresar a Chile para continuar esta empresa de armar ese ejército naval que iba a libertar Lima. Recién un año después se encuentran en Mendoza, en la chácara Los Barriales, y ese año Remedios comienza a desarrollar una enfermedad, una tuberculosis que terminaría con su vida. San Martín, antes de regresar a Chile, se despide de su esposa, quien vuelve a Buenos Aires con Merceditas para no verla nunca más. Remedios se enferma gravemente y muere el 3 de agosto de 1823, quedando su hija a cargo de su tía, María Eugenia Escalada de María, y de su abuela Tomasa. Recién en 1824, San Martín puede regresar a Buenos Aires y luego de visitar la tumba de su mujer en el recién habilitado cementerio de la Recoleta y de ordenar que se grabase una placa que todos podemos ver, que dice: aquí yace Remedio de Escalada, esposa y amiga del general San Martín. El Libertador y su hija Mercedes
de 7 años parten el 10 de febrero de 1824 en el navío Le Vallonné rumbo al puerto de Havre. Pero el general estaba acostumbrado desde la niñez a la dureza de la vida del soldado, de la guarnición, de la campaña, y debía compartir de pronto casi todas las horas del día con una criatura que conocía solo de halagos de su abuela, en extremo complaciente, y las comodidades propias de una casa, de vivir en una casa distinguida de Buenos Aires. Merceditas tendría que adaptarse a las rígidas costumbres de su padre, por más que él quisiera suavizar su severo carácter. El Libertador contaba con 46 años y en el puerto del Havre, San Martín es detenido por la policía por llevar periódicos antimonárquicos. No se le permite bajar, por lo cual continúa hacia Inglaterra. Y cuando llega a Inglaterra deja a su hija al cuidado de una honorable familia formada por el señor Peter Heywood, un viejo marino irlandés que había participado de las invasiones inglesas en 1807, y su esposa Frances Simpson. San Martín y Merceditas permanecieron en Inglaterra hasta diciembre tras recorrer distintos lugares por gestión de su amigo Lord Fife. En Londres su hija permaneció como pupila en un prestigioso colegio, el colegio Hampstead College, donde se destacó más precisamente en las materias artísticas, como era el dibujo y la música, y luego fue a un colegio de monjas, mientras su padre trataba de establecerse en Bélgica. Mientras su hermano Rufino, que residía en París, trataba de hacer gestiones con el ministro del Interior para que San Martín podría ingresar, pero no lo logra, por lo cual San Martín y Mercedes se quedan en Bruselas, y queda en un colegio también allí, y es en estos años donde escribe las famosas máximas para su hija. Una vez obtenida su admisión, retira a Mercedes, su admisión en Francia, retira a su hija Mercedes de la pensión inglesa donde se encontraba y se estableció en una casa ubicada en el número 1422 de la Rue de France, en las afueras de la ciudad de Bruselas, y posteriormente vuelven a Francia. Vicuña Maquena expresa, el historiador chileno, expresa con respecto a Merceditas que su padre estaba orgulloso de la infanta mendocina, ya que todos los estudios que estuvo cursando tanto en Inglaterra como en Bruselas habían templado una magnífica educación. Realmente Merceditas daba muestras de su sensibilidad y también de su inteligencia. Después del frustrado regreso de San Martín a Buenos Aires, regresa definitivamente a Francia, en la calle Rue Provence 32, en pleno centro parisino, donde vivió con su hija y su fiel criado, el negrito Eusebio Soto. Ya en 1831, Mercedes, que ya era una bella dama, de una cultura envidiable, como habíamos dicho, se encuentra con el general San Martín cuando estalla una epidemia de cólera, que ellos estimaron conveniente tomar distancia de esa zona donde residían, y se instalan en Montmorency, un pequeño pueblito a 20 kilómetros de París. Pero a pesar de todos estos cuidados, Mercedes contrae cólera y unas semanas después también don José, con lo cual requieren de serios cuidados, y es aquí donde sucede algo que marcaría la vida de ambos. Al contraer esta enfermedad, son atendidos por un médico, Mariano Balcarce, quien no solo cuida de ellos, sino que también se encarga de todos los trámites que deberían hacer. Este joven médico argentino, que era hijo del famoso general Antonio Balcarce, se desempeñaba en la legación de París, y entre cuidados y atenciones nace el amor entre él y Mercedes. Con el tiempo se convertiría en su esposo. Don José aprobó esta relación, y en vísperas a consumarse el matrimonio le envía una carta
a la madre de Mariano, doña Dominga Buchardo, de Balcarce en estos términos. Le dice: antes del nacimiento de mi hija Mercedes, mis votos eran porque fuera un varón. Contrariado mis deseos, mis esperanzas se dirigieron a que algún día se uniese a un americano, hombre de bien, y si es posible, que fuera el hijo de un militar que hubiese servido a la independencia de nuestra patria. Realmente el amor que existía entre ellos era muy fuerte, se casan el 13 de septiembre de 1831 y de luna de miel parten hacia Buenos Aires. El propio San Martín estuvo a punto de viajar con ellos, pero bueno, la salud y algunos problemas políticos que sucedían en el Río de la Plata impiden que lo haga. Ya en 1833 nace la primera hija del matrimonio, María Mercedes, aquí en Buenos Aires. Al regresar a Francia se instalan con don José, Mariano y María de las Mercedes en una casa que habían adquirido en 1834 gracias a la gestión del amigo entrañable de San Martín, Alejandro Aguado. Una casa de campo de tres plantas en un terreno amplio en el Gran Bourg, a 30 kilómetros de París, donde en 1836 nacería su segunda nieta, Josefa Dominga, que a todos la llamarían Pepa. Sin embargo, la revolución que estalla en 1848 en Francia provoca la renuncia del rey Felipe I y dio paso a la Segunda República. Esto lo lleva a San Martín a buscar lugares más tranquilos, ya que los hechos revolucionarios estallaban en todas partes del país, y él quería un poco alejarse, así que decide trasladarse a un pueblo retirado, en Boulogne-sur-Mer, una población costera frente al Canal de la Mancha. Allí alquilaba un segundo piso, una vivienda, en el número 5 de la Rue Grande, que era propiedad de Henry Adolphe Gerard, un abogado, periodista, un intelectual, el bibliotecario del pueblo, quien se hace muy amigo del general San Martín. Esta vivienda fue adquirida en 1926 por la República Argentina, por donde funcionó el consulado, y luego en 1934 pasó a ser museo, que les recomiendo que lo visiten con muchos pañuelos, digo, para los que se emocionan rápidamente con estas cosas, ¿no? Que realmente tan importantes. Como dije anteriormente, el matrimonio de Mercedes y de Mariano habían tenido dos hijas, María Mercedes y Josefa Dominga, que cuidaron a su abuelo don José junto a su madre Mercedes y a Mariano hasta sus últimos días. En esos días, el fatídico 17 de agosto, donde don José pasaría a la inmortalidad. Tiempo después, Mariano Balcarce se retira de la diplomacia y se mudan a Brunoy. Mercedes Tomasa, la querida Merceditas de don José, muere en París, Francia, en febrero de 1875, a los 59 años, y su esposo Mariano 10 años después. El cuerpo de ambos fueron repatriados recién en 1951 y sepultados en la Basílica de San Francisco, en Mendoza, como así también el de una de sus nietas, María Mercedes, quien había nacido en Buenos Aires, como dijimos, y que fallece a la edad de 27 años sin dejar descendencia. La sepultaron en una bóveda en el cementerio de Brunoy, donde se encontraban los restos de su abuelo. Ese mismo año, Josefa se casa con Eduardo María de los Dolores Gutiérrez de Estrada y Gómez, embajador de México en Francia, pero Josefa tampoco dejaría descendencia. Es con una de estas nietas, la famosa anécdota que nos han contado siempre de San Martín, cuando una de las niñas entra llorando a la habitación. La causa era que una de sus muñecas se le había roto el vestido y según ella iba a tener frío. San Martín saca de un viejo arcón una medalla que tenía un paño con la bandera de Francia, le quita ese paño y se lo da a la niña y le dice: ponle esto a tu muñeca para que no sienta frío. La niña se calmó y sale de la habitación, pero al rato entra Mercedes, la madre, y le dice: padre, ¿cómo le has dado la condecoración que de España te dio cuando le ganaron a Napoleón en la batalla de Bailén? Y sabemos la famosa frase de San Martín que le dice: ¿cuál es el valor
de todas las medallas y condecoraciones si no sirven para calmar el llanto de una niña. La otra nieta, como decíamos, Josefa Dominga, que había nacido en Francia, su primer nombre fue en honor a su abuelo materno y el segundo a su abuela paterna. Por supuesto que allá, como decíamos, le decían Pepita, y desde el mismo día de nacimiento, abuelo y nieta tuvieron un vínculo muy especial. Josefa y su marido estuvieron el 21 de abril de 1880 en el Havre despidiendo los restos de su abuelo que partía hacia Buenos Aires en el vapor Villarino. Lo primero que hizo Josefa fue donar toda la valiosa correspondencia de su abuelo a Bartolomé Mitre, que con esto le dio un aporte fundamental, con estos datos importantes para poder completar la biografía de su abuelo. En 1895 hace una importante donación de elementos históricos pertenecientes al Libertador, al Museo Histórico Nacional y al Patronato de la Infancia de Argentina. Es que el amor que su abuelo le había enseñado, le había inculcado hacia su patria, hacía que a pesar de que nunca había visto la Argentina, ella se refería como nuestro amado país. Al donar todos sus muebles, lo hizo junto con un croquis para que tuvieran el detalle de la disposición de los muebles de la habitación donde San Martín había fallecido. Esto permite recrear el ambiente tal como se lo puede contemplar en la actualidad en el museo. Cuando Josefa enviuda, en 1904, modificó el Petit Chateau donde vivía, y había creado a fines del año anterior la Fundación Balcarce y Gutiérrez de Estrada, que llevaría adelante un hogar de ancianos y un centro asistencial para los necesitados. Fue una gran benefactora, ya que durante la Primera Guerra Mundial ayuda a los soldados, dándoles albergue y atención. Había transformado su casa en un asilo de ancianos y hospital. Su acción filantrópica fue su sello definitivo. Fue por esto que ella había recibido la Legión de Honor, una condecoración que le da el gobierno de Francia, ya que se había ganado la admiración de los soldados que ella había atendido en su casa, que posteriormente vuelve a ser un asilo de ancianos. En su testamento lo cede a la Sociedad Filantrópica de París, y la casa de su abuelo, que estaba en la esquina de las actuales Perón y San Martín, acá en el microcentro porteño, la dona al Patronato de la Infancia. Murió en 1924 en Brunoy, el 17 de abril, y tenía 87 años. Tanto ella como su abuelo son ciudadanos ilustres de la ciudad, y una de sus calles lleva el nombre de Josefa. Cuando se trasladan los restos de su padre y hermana a Mendoza en 1951, el gobierno quiso también traer los restos de Josefa, pero Francia se niega diciendo que era una heroína de su país. Allí en Francia, donde había vivido gran parte de su vida, sus padres, Mercedes y Mariano, y el mismísimo general José de San Martín, aquel abuelo que de niña la dejaba jugar con sus medallas. Espero que les haya resultado interesante conocer un poco la vida tanto de Mercedes como también de sus hijas, de las nietas del general San Martín, con esta pincelada breve, como para darle un marco a este día tan importante, que como decía hoy, creo que deberíamos nosotros como sanmartinianos intentar divulgar para que festejemos nosotros los al Padre. Es todo por mí. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar, porque tenemos poco tiempo. No sé, Daniel, tenemos 8 minutos más. Bien, queda abierta entonces la sesión de preguntas. Si alguien quiere consultar algo al profesor. ¿De qué murió Mercedes? ¿De qué murió? La hija. Mercedes. Mercedita. Mercedita tiene una enfermedad. Aparentemente no se sabe bien. Estamos hablando de épocas en que las autopsias eran muy limitadas, la atención médica era muy rudimentaria, por lo cual se presume que tenía leucemia, pero no está muy claro. No está muy claro. Tenía una enfermedad grave, lo que nosotros hoy llamaríamos cáncer de algún tipo. Tenía tan solo 27 años, lo cual sería lógico que alguna enfermedad de estas la haya afectado, que podría llevársela a tan temprana edad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere agregar algo?
Bien, si no hay consultas, agradezco nuevamente a todos los participantes en esta JOCAR, a la licenciada Soria Lanes. Por mi parte, buenas tardes a todos. Parece que no tiene micrófono. Alba, con tu micrófono, por favor. Acá me dice que tiene dificultades, que no puede entrar. No sé si me Ahí está está. escuchando. Ahora sí. Bueno, solamente agradecerles a los presentes y bueno, y gracias Alberto porque realmente ha sido una exposición linda, agradable, llevadera, que nos ha instruido de muchos detalles que quizá muchos no conocíamos. Confieso que había varios que yo no conocía, así que tan llena de historia parece que no estoy, voy a tener que ponerme a leer un poquito más. Pero te agradezco muchísimo todo, te agradezco tu trabajo, te agradezco tu bonomía, tu compañía y tanta cosa en la que hemos participado juntos a través de estos años que nos tocó dirigir este movimiento sanmartiniano y que ojalá que, bueno, una vez que termine esta pandemia, podamos una vez hacer la asamblea para que, bueno, surjan otras autoridades, porque creo que por lo menos de mi parte yo ya he cumplido, asumí con 3 provincias y actualmente tenemos 9. Teníamos 4 delegaciones y creo que en este momento tenemos aproximadamente 50 delegaciones dentro de los territorios provinciales. Estamos a punto de agregar Tucumán, así que bueno, antes que termine mi mandato vamos a tener por fin el representante tucumano. Así que bueno, agradeciéndote, y también creo que viene una representante de San Juan, así que bueno, pero ahí sí estamos en tratativa. Así que bueno, gracias por todo, Alberto, gracias, Daniel, y a todos, que tengamos un feliz día, y el próximo año ojalá que sea el día del Padre argentino, el 24 de agosto. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Mercedes, y bueno, estamos en estas reuniones de Zoom, nos estamos viendo constantemente. Muchas gracias, Daniel. No, fue un gusto. Gracias a todos. Que tengan Buenas, todos buenas tardes. buenas tardes a Cerramos todos. aquí.